El Marro pacta con el Mencho. Alianza mortal contra gobierno de Sheinbaum. La información que circula en los últimos días ha sacudido los cimientos del panorama de seguridad en México. Fuentes de inteligencia señalan que José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro, habría establecido comunicación directa con operadores del cártel de las 4 letras desde su celda de máxima seguridad. Esta presunta alianza representa uno de los movimientos más audaces en la historia reciente del crimen organizado mexicano, y llega en un momento donde el gobierno federal enfrenta múltiples frentes abiertos en estados como Sinaloa, Guanajuato y Michoacán. El fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, quien fue capturado en agosto de 2020 tras una persecución épica por los caminos de terracería del Bajío, habría logrado mantener una red de comunicación clandestina que le permite seguir operando desde prisión. Los equipos de inteligencia han detectado movimientos inusuales entre células del cártel guanajuatense y operadores vinculados a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en zonas donde históricamente ambos grupos mantenían rivalidades. Esta alianza estratégica buscaría unificar esfuerzos contra la ofensiva que el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum ha desplegado en los últimos meses. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha intensificado los operativos en el Bajío y otras regiones, provocando la necesidad de los grupos criminales de buscar nuevas estrategias de supervivencia. El contexto de esta presunta alianza se entiende mejor cuando analizamos lo que ocurrió recientemente en Guanajuato. El pasado 29 de enero, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutaron un operativo de alta precisión en el Centro de Readaptación Social de Máxima Seguridad, donde El Marro cumple condena. 80 soldados de élite ingresaron al penal en menos de 5 minutos, neutralizando al capo y decomisando equipos de comunicación ilegales que incluían radios de onda corta construidos artesanalmente y teléfonos satelitales. La intervención fue la respuesta directa a un atentado perpetrado apenas 12 horas antes contra el propio secretario de Seguridad. Un comando de más de 40 sicarios armados con fusiles de alto calibre y lanzagranadas emboscó el convoy federal en una carretera de Guanajuato aproximadamente a las 3 de la mañana. El intercambio de disparos duró casi 20 minutos, dejando 14 sicarios abatidos y 9 detenidos. Lo que las autoridades descubrieron tras el operativo en el penal reveló la magnitud del problema. Dentro del colchón de la celda del Marro, encontraron 2 radios de onda corta construidos con componentes de aparatos electrónicos contrabandeados pieza por pieza durante meses. Las placas de circuito provenían de reproductores de música decomisados en requisas anteriores. Las baterías eran de teléfonos celulares viejos y las antenas estaban hechas con alambre de cobre extraído del cableado eléctrico del propio penal. Detrás del sanitario de acero inoxidable, hallaron 3 celulares desechables con tarjetas de prepago, un cargador solar del tamaño de una cartera y una libreta con más de 40 páginas de anotaciones en código. Esta libreta contenía nombres, fechas, cantidades de dinero y las instrucciones detalladas para el ataque contra Harfuch, incluyendo mapas de la carretera, cálculos de tiempos de respuesta y especificaciones del armamento necesario. La investigación identificó a 11 empleados del penal involucrados en la red de corrupción. 3 guardias del turno nocturno facilitaban el ingreso de teléfonos y componentes electrónicos. 2 cocineros escondían mensajes cifrados en las bandejas de comida. Un médico del área de salud prescribía visitas al hospital externo como pretexto para reuniones con lugartenientes del cártel. Y el director de seguridad del módulo, cuya cuenta bancaria mostraba depósitos mensuales de 80,000 pesos provenientes de empresas fantasmas registradas en Celaya. Pero antes de que las autoridades pudieran cortar por completo sus comunicaciones, El Marro habría logrado establecer los primeros contactos con emisarios del cártel de las 4 letras. La lógica detrás de esta alianza es simple pero devastadora. El cártel de Santa Rosa de Lima, aunque debilitado, mantiene presencia en zonas estratégicas del Bajío, que resultan fundamentales para las rutas de trasiego hacia Estados Unidos. Por su parte, el cártel de Jalisco Nueva Generación
posee la capacidad operativa y el armamento que el grupo guanajuatense necesita para recuperar territorio perdido. En Sinaloa, mientras tanto, la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa continúa desangrando la sierra. Los enfrentamientos más recientes se han concentrado en la localidad de La Tuna, en Badiraguato, precisamente el lugar de nacimiento de Joaquín El Chapo Guzmán y de su hermano Aureliano, el Guano Guzmán Loera. Reportes de pobladores indican que los estruendos de explosivos y disparos se escuchan desde las primeras horas de la madrugada hasta bien entrada la mañana. Los operadores de drones de la gente del Guano, también conocidos como los calabazas, han logrado impactar de lleno con explosivos lanzados desde el aire a vehículos blindados de sus rivales, los músicos del Chapo Isidro. En videos que circulan en redes sociales, se observa el momento exacto en que un dron suelta su carga sobre una camioneta con blindaje artesanal que transitaba por un tramo serrano. El impacto alcanza la unidad cuando todavía va en movimiento, provocando frenadas bruscas, polvo levantándose y maniobras desesperadas de los ocupantes. La situación en la sierra ha provocado el desplazamiento de cientos de familias que intentan huir de los enfrentamientos. Civiles han cavado zanjas y huecos en los caminos, afectando las rutas de escape para quienes buscan ponerse a salvo. Los reportes indican que los músicos no dejan pasar a la gente del Barril y la Cieneguilla hacia arriba, mientras que la gente del Guano no permite que nadie baje desde las partes altas de la sierra. El gobierno federal ha respondido con el despliegue de 1,600 elementos militares en Sinaloa, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los efectivos se encuentran 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los cuales serán repartidos entre los municipios de Mazatlán y Culiacán. Este refuerzo llega tras los recientes sucesos del atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano y el incremento de balaceras y secuestros que han sacudido al Estado. El caso de los legisladores ocurrió la mañana del miércoles 28 de enero, cuando un comando armado emboscó un convoy de vehículos en el que viajaban Sergio Torres Félix, exalcalde de Culiacán y dirigente estatal del partido, junto con Elizabeth Rafaela Montoya. Los legisladores habían salido del Congreso del Estado y se dirigían al aeropuerto cuando los agresores los interceptaron sobre Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en pleno centro de la capital sinaloense. El ataque dejó 3 personas heridas. El estado de salud más delicado es el de Sergio Torres Félix, quien recibió un impacto de proyectil en el rostro y fue sometido a una intervención quirúrgica. Tras la agresión, se implementó una amplia movilización de fuerzas federales y estatales con apoyo de helicópteros artillados. En el lugar quedó la camioneta Audi Q5 del legislador, con múltiples impactos en los cristales, además de un automóvil MG blanco y un Versa abandonado por los agresores. Apenas un día antes, el martes 27 de enero, un grupo armado emboscó una camioneta Suburban blindada en la que viajaba el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, en el sector aeropuerto. Los escoltas repelieron la agresión y tras una persecución lograron la detención de 4 presuntos agresores en la colonia Terranova. Medios especializados coinciden en que estos ataques formarían parte de una estrategia criminal para elevar la atención en la capital sinaloense y provocar operativos de gran escala que impidan que una sola célula criminal consolide el control total de la ciudad. Esta teoría cobra fuerza cuando se analiza el patrón de violencia de las últimas semanas. En Baja California Sur, las autoridades lograron un golpe significativo contra la estructura de la chapiza. El martes 27 de enero, fuerzas federales y estatales detuvieron a Cristian Iván, conocido como el Cholo 40, identificado como líder operativo del cártel de Sinaloa bajo esta facción. La captura se realizó en el municipio de Comondú, donde era el objetivo prioritario número 1. Se le atribuye la escalada de violencia que dejó más de 131 homicidios dolosos en los municipios de Comondú y Loreto durante el año. La detención fue ejecutada por la Base de Operaciones Mixtas en la colonia Pueblo Nuevo. Los agentes interceptaron al líder criminal en la avenida Niños Héroes,
logrando su sometimiento sin enfrentamientos colaterales. Los cargos incluyen homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y su señalamiento como pieza clave en la pugna interna de organizaciones delictivas en el Estado. Otro golpe relevante fue la detención de Pedro Insunza Noriega, alias el Sagitario o el Señor de la Silla, identificado como segundo al mando de los remanentes del cártel de los Beltrán Leiva. Un juez dictó prisión preventiva oficiosa en su contra tras ser detenido junto a 3 personas más, señalados por posesión de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delincuencia organizada. La captura del Sagitario representa el debilitamiento más significativo de la facción de los Beltrán Leiva en los últimos años. Pedro Insunza Noriega era considerado el brazo derecho de Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, y una pieza fundamental en la producción y exportación de drogas sintéticas. Este golpe es la culminación de una investigación que cobró fuerza en noviembre, cuando personal naval neutralizó a Pedro Insunza Coronel, alias Pichón, hijo del Sagitario y operador clave del grupo. En San Luis Potosí, la violencia también se ha intensificado. Al menos 3 elementos de la Guardia Civil Estatal, entre ellos el jefe regional José Luis Pérez Puente, resultaron heridos tras una emboscada perpetrada por sujetos armados presuntamente vinculados al cártel de las 4 letras. Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves 29 de enero sobre la carretera San Ciro de Acosta hacia Río Verde. Tras un intenso operativo, las autoridades lograron la detención de 2 presuntos agresores que habrían manifestado pertenecer al cártel de las 4 letras. El caso generó controversia cuando trascendió que los detenidos serían elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, y que incluso uno de ellos ocuparía un cargo directivo dentro de la corporación. En Michoacán, la violencia contra comunicadores ha encendido las alarmas. El domingo 4 de enero, Antonio Castro, conocido como Balam y administrador de la página Patrullando tu Colonia, fue atacado a balazos en la colonia La Quinta de Uruapán. El comunicador, ex elemento de la Policía de Tránsito, se reporta en estado delicado tras recibir múltiples impactos. En el mismo episodio, un adolescente de 17 años resultó herido por encontrarse en el lugar equivocado. La Fiscalía General del Estado activó el protocolo para defensores de derechos humanos y periodistas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó la investigación. Este ataque se suma al precedente del periodista Mauricio Cruz Solís, atacado a balazos el 29 de octubre de 2024, y al asesinato del alcalde Carlos Manso el 1 de noviembre de 2025 en un evento público. Regresando a la Sierra de Sinaloa, los videos que circulan muestran la intensidad de los enfrentamientos. Sicarios de la gente del Guano graban de cerca los vehículos destruidos de sus rivales tras los choques en La Tuna. Las camionetas calcinadas a lo largo de la carretera hablan de retiradas, de unidades que no lograron salir, de decisiones tomadas con el reloj encima. Un dato que quienes difunden el material repiten constantemente es que al menos una de esas unidades no la incendió el rival, sino los propios ocupantes, para evitar que fuera capturada y exhibida después. Porque en esta guerra el trofeo importa. Importa la imagen del vehículo arrebatado, el equipo mostrado, el clip circulando como burla. Por eso las blindadas quemadas no son solo pérdida material, son la batalla por la percepción. Los audios interceptados revelan la situación real en el terreno. En una frecuencia de radio se escucha a operadores reportando el avance de 2 dobles rodados blancos blindados y un monstruo negro transitando por los caminos de Badiraguato. Entre voces nerviosas, uno admite que no tienen vehículos blindados en la zona para enfrentar de frente. Otro ordena no gastar parque porque están cortos de municiones. La falta de coordinación queda exhibida cuando uno propone disparar hacia una loma y otro contesta que podrían pegarle a los propios porque no saben dónde están posicionados. Alguien promete que le llevarán parque en la noche, confirmando que la estrategia es guardar balas, porque saben que no les alcanzará para enfrentar otras blindadas. La alianza entre el Marro y el Mencho, de confirmarse,
representaría un cambio de paradigma en la dinámica del crimen organizado mexicano. Históricamente, el Cártel de Santa Rosa de Lima surgió como una organización regional dedicada principalmente al robo de combustible, llegando a controlar el 80% del huachicol en México. Su confrontación con el Cártel de las Cuatro Letras fue sangrienta, con videos donde el Marro desafiaba directamente al Mencho, pero la política hace extraños compañeros. Y en el mundo del narcotráfico la supervivencia supera cualquier rencilla pasada. Con el Marro debilitado tras años de encierro y la presión del gobierno federal, y con el Cártel de las Cuatro Letras buscando expandir su influencia en el Bajío, sin desgastarse en conflictos innecesarios, una tregua estratégica beneficiaría a ambas partes. Los analistas de seguridad señalan que esta alianza buscaría dividir los esfuerzos del gobierno federal, mientras las Fuerzas Armadas se concentran en Sinaloa conteniendo la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. El Frente Unificado en Guanajuato podría aprovechar para recuperar territorio y rutas de trasiego. La respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido comunicación directa con su gabinete de seguridad sobre la situación en Sinaloa y otros estados. La secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano tras el ataque a los diputados, manifestando apoyo y colaboración con el gobierno del estado. El Gabinete de Seguridad ha anunciado que próximamente realizarán una visita a Sinaloa con los gabinetes de seguridad que mantienen en la entidad, donde se reunirán también con ciudadanos y empresarios para evaluar la situación. Esta visita busca dar un mensaje de presencia institucional ante la escalada de violencia. El operativo contra el Marro en el penal de Guanajuato envió un mensaje claro a todo el sistema penitenciario. En las 48 horas siguientes, se registró un incremento del 300% en la destrucción voluntaria de teléfonos celulares ilegales dentro de cárceles estatales y federales. Internos que durante años habían operado redes de comunicación clandestinas decidieron que el riesgo ya no valía la pena. La nueva celda del Marro está ubicada en una sección del penal que oficialmente no existe en los planos públicos. Las paredes tienen 1 metro de espesor con malla de acero reforzado incrustada en el concreto. La puerta es una plancha de titanio con 3 cerraduras independientes. No hay ventanas. La iluminación permanece encendida las 24 horas. Cámaras de vigilancia transmiten en tiempo real a monitores supervisados por personal militar. Pero la pregunta que queda flotando es si estas medidas serán suficientes para cortar definitivamente las comunicaciones del capo con el exterior. La historia ha demostrado que las redes de corrupción dentro del sistema penitenciario son resilientes y que donde hay dinero suficiente, siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su libertad por unos billetes. La guerra en la Sierra de Sinaloa, los ataques a funcionarios en Culiacán, las emboscadas en San Luis Potosí, la violencia contra comunicadores en Michoacán. Todos estos frentes abiertos representan el desafío más grande que ha enfrentado el gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad. Y si la alianza entre el Marro y el Mencho se consolida, el tablero del crimen organizado en México podría reconfigurarse de maneras que aún no podemos anticipar completamente. Lo que queda claro es que la estrategia de seguridad deberá adaptarse a esta nueva realidad. Los operativos quirúrgicos, como el ejecutado contra el Marro, demuestran que el Estado tiene la capacidad de actuar con contundencia cuando se lo propone. Pero la pregunta es si esa capacidad podrá sostenerse en el tiempo y extenderse a todos los frentes que demandan atención. Mientras tanto, en la Sierra de Badiraguato, las familias desplazadas esperan que alguien les lleve víveres y les ayude a escapar de una guerra que no eligieron. En las calles de Culiacán, los ciudadanos miran con nerviosismo cada convoy que pasa, preguntándose si será el próximo escenario de una emboscada. Y en algún lugar de Guanajuato, los remanentes del Cártel de Santa Rosa de Lima evalúan si la alianza con sus antiguos enemigos será su salvación o su perdición definitiva. El gobierno federal tiene los próximos meses para demostrar que puede contener esta escalada. El despliegue de 1,600 elementos en Sinaloa es un primer paso, pero los analistas coinciden en que se necesitará una estrategia integral
que combine presencia militar con inteligencia, combate a la corrupción institucional y atención a las comunidades afectadas por la violencia. La alianza entre el Marro y el Mencho, ya sea real o un rumor amplificado por las redes criminales para sembrar confusión, representa el tipo de amenaza que mantiene despiertos a los estrategas de seguridad. Porque en el mundo del narcotráfico mexicano, las alianzas son tan volátiles como la pólvora, y lo que hoy es un pacto de conveniencia, mañana puede convertirse en la chispa que encienda otro capítulo de esta guerra interminable.